Panicuna, Wauricuna, hermanas y hermanos. Nuestra clase continúa y hoy día hacemos el comentario del relato anterior, que eran preguntas y respuestas, pero que era un relato histórico. Y como decíamos, era la historia que no aparece en los textos escolares, pero que sí a los niños quechuas se les enseña desde la infancia, que pregunten y que escuchen la respuesta. Comentarios sobre Alli Tapunacuicuna. Comentarios sobre las buenas preguntas que nos hacemos. Los personajes del relato están en orden como aparecen en el texto. En el texto, en resumen, la pregunta es: ¿dónde está tu madre? Y la respuesta: se fue a buscar oca. ¿Dónde está la oca? Se la comió la gallina. ¿Dónde está la gallina? Está poniendo huevo. Huevo es la cría, el producto de la gallina. ¿Y dónde está el huevo? Se lo comió el cura. Aquí aparece un personaje que no es del rito ni de la religión andina. ¿Y dónde está el cura? Está celebrando misa, otro rito ajeno. ¿Y dónde está la misa? Está escuchando el ángel. ¿Dónde está el ángel? Se fue al cielo. ¿Y dónde está el cielo? Se lo tapó la nube. ¿Y dónde está la nube? El viento la sopló. ¿Y dónde está el viento? Y la respuesta siempre allí con burla es: está en todo lugar. Estamos respirando. Bien, los personajes son mamá, madre, mamá, se refiere a persona. Y de aquí viene Pachamama en el quechua 1, o Pachamama, que es lo más común. En el quechua 2 significa madre tierra, el origen de la vida. Y oca es el tubérculo andino, Trabolum tuberosum, y es fruto de la Pachamama, de la madre tierra. Y hay variedad de ocas. Hay ocas harinosas, hay ocas ácidas, dulces, y que se consumen según su naturaleza. Por ejemplo, las ocas harinosas sancochadas son mejores. Las ácidas hay que partirlas y secarlas para que se endulcen. Guayipa, gallina. Esta gallina es la que se come el producto de la labor ajena, el producto de la labor humana. Se aprovecha. Runtu, huevo, producto de la gallina que se comió la oca. Cura, palabra hispana, es el sacerdote de la religión foránea, ministro de la divinidad. Se come la cría de la gallina que se había comido el producto de la labor ajena. Y no solamente aquí se refiere a que el cura se comió al huevo, sino que también se comió a la gallina. Misa, rito foráneo para oír, celebrado por el cura en el templo. Ángel, ser sagrado. Ángel, invisible.
oye la misa. Hanajpatsa, literalmente el mundo de arriba, cielo, morada de la divinidad y del ángel, invisible y lejano para el ser humano común. Pukutai, nube, agua en estado vaporoso, capa que se ve y tapa el cielo. Guaira, viento, aire, presente en todo lugar. Si la tierra y sus productos son aprovechados y adueñados por otros, la nube y el aire todavía no son apropiados. Explicación. Cuando hablo de Quechua 1 me refiero al Quechua de Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, y que tiene sus fonemas muy propios. C hace oposición con Che. Por ejemplo, Saki, seco, Chaki, pie, Patsa, mundo, tiempo, Pacha, estómago. También tiene la oposición de vocal breve, vocal larga. Ejemplo, Haku, Haku. Haku es manto, Haku vacío. Ama, no prohibitivo, Ama, cementerio. Y el Quechua 2 se refiere a todos los demás dialectos del Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia. Es el dialecto más extendido. Ayhuayá, Yanasakuna. Adiós amigos. Sigamos con nuestras clases de Quechua. Ayhuayá.